Muy buenas tardes, bienvenidos al módulo 23. Les doy la más cordial bienvenida a esta segunda sesión correspondiente a la tercera semana denominada Las tecnologías emergentes en la administración y la gestión, donde el propósito principal de esta semana es el uso e implementación de las tecnologías emergentes en la resolución de problemas. Esto nos permitirá poder mantener lo que es la parte del control de nuestro proyecto, como a través de una buena dirección y gestión de un proyecto. Bien, todo esto es tan importante realmente para que nosotros podamos gestionar de manera correcta nuestro proyecto que estamos elaborando. Algo que nosotros veíamos en la sección pasada era la importancia que tiene el establecimiento de los tiempos de inicio, los tiempos de finalización, los tiempos totales. Todo esto nos va a permitir a nosotros poder determinar si el objetivo general que presentamos se va a llevar en tiempo y forma. Recordemos que también una parte muy importante que nosotros veíamos en una de las presentaciones de la semana 2 era una técnica que se llama técnica PERT, donde es el método de la ruta crítica. Este método de la ruta crítica nos permite identificar la holgura que puede tener un cronograma de trabajo a través de su distribución de los tiempos. ¿Cómo? Porque a su vez nosotros podemos determinar si a lo mejor 6 meses, 7 meses, 8 meses, un año, año y medio, 2 años fueron los correctos para nuestro proyecto y si realmente vamos a requerir de más tiempo o en su caso la holgura va a ser mucho menor. Vamos a retomar un poquito de información de la sesión pasada para poder adentrarnos a la parte de la comunicación. Parte de nosotros vemos dentro de lo que es el módulo y en esta semana, vemos una técnica, o más que técnica, en el repaso de la comunicación, que es la comunicación interna. Recordemos que la comunicación es el proceso de enviar información a través de algo que se llama canales de comunicación. ¿Cuáles son los canales de comunicación? Existen gran variedad de canales de comunicación, por ejemplo, tecnologías, por ejemplo, medios masivos, por ejemplo, medios escritos. Todo esto nos va a permitir precisamente poder hacer algo que se llama feedback. Para que nosotros podamos tener una comunicación efectiva, necesitamos un emisor, necesitamos un receptor, necesitamos el canal de comunicación, que el canal de comunicación que nosotros vamos a presentar, pues lógicamente es el medio por el cual el mensaje se va a enviar. Por ejemplo, vamos a hacer una ejemplificación. Tengo un emisor, ese emisor va a enviar un mensaje, ese mensaje está codificado, envía un código a través de un mensaje, a través de una red social, por ejemplo, WhatsApp, ese mensaje lo hace llegar a través del canal de comunicación, pero en medio puede existir algo que se llama ruido. El ruido son todas las amenazas externas que pueden afectar a que ese mensaje llegue de la manera idónea o de la manera correcta hacia el receptor. Por ejemplo, ¿qué factores pueden influenciar a que el mensaje pueda llegar de una manera correcta? Por ejemplo, puede afectar lo que son el internet, por ejemplo, la tecnología, por ejemplo, que se caiga el sistema. Entonces no llega el mensaje para que la otra persona lo decodifique. Pero ¿qué pasa entonces si el mensaje llega correctamente? Va a hacer el feedback, llega al receptor, el receptor decodifica el mensaje y al momento de decodificar, que decodificar es leer el mensaje, lo que va a hacer es el proceso de respuesta. Entre ese proceso de respuesta, entonces ese receptor se va a convertir ahora en el emisor y así se hace el proceso de canal de comunicación. Esto va a permitir el hecho de establecer una comunicación efectiva para que nosotros podamos tener la información de manera correcta y a tiempo. Bien, en la historia del diagrama de Gantt, el que no les presenté por el tiempo pasado, vamos a ver qué es un diagrama de Gantt. El diagrama de Gantt, muy usado en la gestión de proyectos, es un gráfico de barras horizontales que se usa para ilustrar el cronograma de un proyecto, programa o trabajo. Es una forma de visualizar la programación del proyecto, de dar seguimiento a los logros y de estar siempre familiarizado con el cronograma de su trabajo. Cada barra de un diagrama de Gantt representa una etapa del proceso o una tarea del proyecto. Y la longitud, que son el tamaño de las barras, es la duración de cada tarea. Cuando los miramos en perspectiva, los diagramas de Gantt nos van a ofrecer a los miembros del equipo el panorama general acerca del cuál es el trabajo que hay que hacer.
quién lo hace y cuándo. Aquí viene la parte importante de la que nosotros veíamos en la sesión pasada, en la parte de por qué tenemos esa columna de responsable de actividades y tareas. Porque esa columna es la que nos indica quién es el responsable de la tarea que se está realizando. Entonces, todo esto a través de determinar fechas correctas vamos a poder actualizar en tiempo y forma si realmente el tiempo que estamos estableciendo es idóneo. Esto que ustedes ven en pantalla es un diagrama de Gantt estático. Esto es lo que no se solicitaba en la plataforma. Precisamente es algo que yo les compartía en la sesión pasada. La parte del uso de las herramientas tecnológicas nos va a permitir a nosotros poder manejar de una manera eficiente la productividad. Esto es con el afán de que ustedes puedan adentrarse al uso de tecnologías. Y esas tecnologías, como bien veíamos, ¿qué es una tecnología emergente? Las tecnologías emergentes nacen por una circunstancia hacia la sociedad, hacia el público objetivo. Nacen con el propósito de satisfacer necesidades. ¿Por qué viene la palabra emergente entonces? Tecnología emergente. ¿Cuál es la diferencia entre una tecnología convencional y una tecnología emergente? Las tecnologías convencionales son tecnologías que ya llegaron a su etapa de desarrollo, o sea, que ya están en su etapa de madurez. Y las tecnologías emergentes nacen a raíz de esas tecnologías que ya están en su etapa de madurez, o en su caso hay tecnologías que nacen nuevas, emergen, surgen de una necesidad. Por ejemplo, cuando elaboraban anteriormente los primeros diagramas de Gantt o cronogramas de trabajo, los primeros cronogramas que se elaboraban eran en papel. Se dan cuenta de esta área de oportunidad y nace la paquetería de Office. Cuando nace la paquetería de Office, se empiezan a crear diagramas de Gantt en Word, en PowerPoint, pero se dan cuenta que necesitan celdas, que necesitan algo más específico, y se crea el Excel. El Excel nace de esa necesidad de crear sumas, de crear restas, de crear cronogramas de trabajo, de crear gráficos. Crean lo que es Excel y empiezan las fórmulas para crear también un diagrama de Gantt. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que un diagrama de Gantt elaborado con Excel basado en fórmulas en la actualidad es más complicado que un diagrama de Gantt con una tecnología emergente como lo es Smartsheet, como lo es Tom's Planner, como lo es Gantt Project, que tenemos esa opción de poder distribuir solamente la información y el sistema nos da automáticamente esas barras que necesitamos. Cuando nace esta parte tan importante de las tecnologías emergentes, se quita el uso de las tecnologías convencionales, porque esto minimiza el impacto en la productividad. Quiere decir que si, por ejemplo, cuando antes te salía mal alguna actividad o alguna tarea en la temporalidad, lo que se tenía que hacer era, si lo hacías en papel, pues lógicamente destruir ese papel para volver a realizar otro diagrama de Gantt. Si lo hacías en una tecnología convencional, tenías que borrar, tenías que modificar todo lo que es el sistema para poder adecuar las fechas de tu cronograma de trabajo, y esto lo que provocaba primeramente la incertidumbre de si realmente estamos llevando los tiempos acordes. Por segundo, el hecho de invertir más tiempo de lo necesario en la elaboración del cronograma de trabajo. Por eso precisamente nace la importancia de las tecnologías en el uso de la resolución de problemas. Estas tecnologías nos permiten centrar y adentrarnos en la parte convencional de que si en el momento algo nos sale mal, nosotros podemos adecuar la información y simplemente con mover un dato, automáticamente se empieza a mover la tabla y se mueven lo que son las fechas de inicio y fechas de conclusión. ¿Qué es lo que no es un diagrama de Gantt? Eso que ustedes ven no es un diagrama de Gantt. Estos son gráficos de barras. Esto también nacen en el Excel. ¿Cuál es la diferencia que existe entre un gráfico de barras y un diagrama de Gantt? Un diagrama de Gantt tiene fechas de inicio y fechas de conclusión, que está destinado para realizar tareas. Un gráfico de barras te presenta porcentuales, te presenta estudios basados en un sistema de numeración o a través de un instrumento de valoración, como por ejemplo encuestas. Yo quiero saber a lo mejor cuántas personas van a asistir a mi proyecto. Yo puedo identificar dentro de un universo de población, seleccionar una muestra y hacer con un instrumento de valoración que puede ser una encuesta, determinar cuántas personas van a asistir. Esa información yo la puedo vaciar en un gráfico de barras, en un gráfico de pastel, para poder determinar, como lo vemos en la ejemplificación. Lo podemos ver por número de esquiadores, por número de personas que visitan. Entonces me va a determinar la cantidad o la magnitud de personas que pueden asistir. O, por ejemplo, si yo quiero determinar un microproyecto y mi microproyecto es una tienda de venta de ropa,
y quiero saber dentro de 3 colores cuál es el color preferido de la sociedad o del público objetivo entre rojo, azul y verde, yo puedo hacer con el instrumento de valoración, que es una encuesta, determinar cuántas personas les gusta el color rojo, cuánto les gusta el color verde, cuánto les gusta el color azul, y poder asignar el valor adquisitivo a cualquier producto para hacerlo de mayor oferta-demanda. ¿Cuáles son los pasos que tenemos que aplicar para poder elaborar un diagrama de Gantt? Primeramente, tenemos que definir el periodo. Tu diagrama de Gantt debe basarse en un proyecto con fechas de inicio y fechas de finalización. Piensa en el diagrama de Gantt como una forma de representar tu proyecto en una línea de tiempo. En tal caso, necesitarías un punto de inicio y un punto de finalización. Por ejemplo, supongamos que planificamos el lanzamiento de un producto. El equipo de productos empezó a trabajar con el producto nuevo el 1 de agosto y esperamos que termine a producir y se lance al mercado el 30 de septiembre. En este caso, el gráfico de Gantt comenzará el 1 de agosto y seguirá hasta al menos el 30 de septiembre. ¿Por qué decimos al menos? Porque probablemente tengas que dar seguimiento a algunas tareas después del 30 de septiembre, como por ejemplo, enviar emails de recordatorio a los clientes para comunicarles que el producto ya está activo, continuar con la producción para redes sociales o seguir de cerca las entrevistas para la prensa, así que a pesar de que el logro del objetivo, que es lanzar el producto, ya se haya cumplido el 30 de septiembre, el proyecto probablemente siga hasta mediados de octubre. Esto viene dentro de la ejemplificación para que ustedes puedan conocer por qué el proyecto social siempre se mantiene en continuo movimiento. ¿Por qué la naturaleza de los proyectos sociales siempre van a estar determinados de mediano a largo plazo? 2. Agregar tareas con fechas de inicio y fechas de finalización. Los diagramas de Gantt funcionan mejor cuando tienes tareas con fechas de inicio y fechas de finalización. Para poder visualizarlos como barras en un gráfico, si no agregas fechas de inicio, tus tareas se verán como momentos en el tiempo y probablemente sea más difícil identificarlas. Esto es decir, si yo creo un diagrama de Gantt o un cronograma de trabajo y no coloco fechas, sino pongo enero, febrero, marzo, abril, esto se va a ver nada más como un tiempo dentro de un gráfico. O sea, yo no voy a identificar cuándo inició este proyecto y cuándo va a finalizar. Por eso, la tabla tiene su argumentación. We've got a boys only episode today. Before we get into it, Prize Picks. If you guys have not downloaded this app. Ok, entonces, esto es la importancia. Por ejemplo, siguiendo el ejemplo del lanzamiento del producto, a continuación te mostramos algunas de las tareas que podrías agregar al diagrama de Gantt. Por ejemplo, 3 de agosto al 14 de agosto. El equipo de productos realiza su primer sprint con metodología ágil de 2 semanas para desarrollar la primera versión del producto. 17 de agosto al 21 de agosto. El equipo de productos revisa la primera versión del producto. 24 de agosto al 4 de septiembre. Si están viendo, el análisis de las fechas van en consecución. El equipo de productos realiza su segundo sprint ágil de 2 semanas para desarrollar el producto final. 31 de agosto al 4 de septiembre. Ahora que el producto está casi listo, el equipo de marketing de productos empieza a preparar el plan de marketing para el lanzamiento. 7 de septiembre al 11 de septiembre. El equipo de marketing de productos trabaja con el equipo de diseño para preparar las imágenes, los GIFs y los videos para el lanzamiento. 10 de septiembre al 16 de septiembre. El equipo de contenido trabaja en los blogs y páginas web para el lanzamiento. 14 de septiembre al 18 de septiembre. El equipo de redes sociales se prepara para las publicaciones. Como podemos ver, esto es lo que nosotros realizamos en nuestra tabla, que es fase inicial, fase de desarrollo y fase de consecución. Cada una de las actividades y las tareas que ustedes realizaron, que tienen una naturaleza o una base para realizarse de la fase de planeación, pues nos permite a nosotros poder resolver los objetivos específicos y las metas que nos planteamos. Ahora, ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, no pongo acorde mis actividades y mis tareas a mi fase de planeación? Pues lógicamente no voy a poder cumplir con el objetivo general que se está proponiendo dentro de nuestra primera fase. Monse, sí pueden ir consecutivos, pero esto es solo a modo de ejemplo. Ustedes van a distribuir sus fechas de inicio y sus fechas de conclusión a modo que ustedes cumplan dentro de sus 3 fases. Si tú lo hiciste un año, que cumplan 12 meses. Realmente no voy a poner la parte de ser tan estricto en esas partes de la consecución, solamente se los muestro por la naturaleza del diagrama de Gantt. Esto es para que ustedes puedan conocer a profundidad cómo una empresa, cómo cuando logramos ya sea un producto
de venta de marketing, como un proyecto de inversión, como un proyecto social, debe de ser la consecución de sus fechas de cronogramas de trabajo. Sin embargo, en la parte que yo les exponía de la tabla que ustedes están realizando, mientras mantenga la estructura que va de 6 meses en adelante, bienvenido la distribución de sus tiempos. Entonces, esa es la parte importantísima de cómo una empresa puede distribuir sus tiempos. Más adelante, tal vez queramos dividir esas tareas un poco más. Por ejemplo, podríamos crear subtareas para los videos, las imágenes, los GIFs que crea el equipo de diseño, pero ahora nuestro diagrama se vería de esta manera. Esto es una tecnología emergente. Esto nos va a servir precisamente para poder identificar quién es el responsable de cada tarea. En esta vista también puedes apreciar que las barras responden a un código de colores, según en qué trabaje el equipo. Eso también es lo que nos permite. Por ejemplo, yo puedo asignar que para mi primera fase de consecución, yo le determiné el color azul. Para mi fase de desarrollo, le determiné el color verde y mi fase de consecución, perdón, desarrollo, color verde y mi fase de consecución, color rojo, para finalizar, ¿no? Esto me va a poder identificar cómo va cada una de las tareas que yo estoy asignando. Eso es a modo de ejemplo, nada más. Pero ustedes están haciendo basado en su creatividad. Posteriormente, cuando ya tenemos el hecho de nuestras columnas o nuestras barras que van a identificar los tiempos, vamos a aclarar las dependencias. ¿Qué veíamos nosotros en la sesión pasada que se refiere a las dependencias? Cuando en algunos proyectos, y de hecho en muchos proyectos, hay tareas que dependen de otras, tenemos que identificar si las fechas que estamos estableciendo son consecutivas. Ahí sí. Por ejemplo, si yo tengo que a lo mejor una de mis primeras tareas en mi fase inicial fue hacer una junta vecinal y posteriormente dentro de esa misma junta vecinal cuando asistiera a la sociedad les iba a aplicar un instrumento de valoración que era una encuesta para ver si les interesa mi proyecto. Entonces quiere decir que primeramente tengo que hacer la junta para poder hacer la encuesta. Pero ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? Fíjense esta parte o esta pregunta tan importante que les va a servir a ustedes en sus análisis de escenarios. ¿Qué pasaría si no asiste el 90% de la sociedad? Imagínense, entonces no pueden llevar a cabo la siguiente actividad. Entonces ahí tenemos que aclarar la dependencia. Y eso también impactaría en ser un escenario negativo o un escenario de los peores. ¿Por qué? Porque estamos hablando que un 90% de la sociedad no está asistiendo a mi junta. Ahora bien, retomando un poquito esta parte, ¿no? Del análisis de escenarios, veíamos algo tan importante. ¿Por qué se basa en la probabilidad? Ahorita vamos a ver precisamente por qué el análisis de escenarios se basa en probabilidad. Realmente, ¿de dónde está fundamentado que un escenario dentro de la parte financiera esté basado en lo que es estadística y probabilidad? En nuestro ejemplo, la tarea de revisión de la primera versión del producto depende de la tarea sprint. O sea, para poder elaborar una tarea tengo que realizar otra. Y esto se puede identificar de esta manera. En la tarea azul, si no se realiza, la tarea verde no puede seguir, porque al terminar la tarea azul, tiene que iniciar la tarea verde. Y de igual manera, en la parte de aquí, si no se termina la tarea azul, la tarea morada no se puede realizar y la tarea rosa tampoco. Por consecución, no vamos a poder llegar al final porque la tarea amarilla no se va a poder realizar. Esto es cuando una de las tareas tiene dependencia con otras, pero si nosotros elaboramos tareas interdependientes, o sea que ninguna depende de la otra, pues lógicamente yo lo puedo realizar y a lo mejor yo puedo tener alguna holgura con la realización de las otras actividades. Identificar los hitos. A diferencia de cómo se visualizan muchas de las tareas en un diagrama de Gantt, los logros representan como puntos fijos en el tiempo. Piensa en ellos como puntos de verificación para representar la finalización de trabajos grandes. Ayuda a que el equipo sepa qué priorizar y pueden promover grandes momentos de celebración cuando se haya finalizado un trabajo. Entonces, para eso nos va a identificar qué es un hito y modificar el trabajo a medida que cambien los planes. Notarás que en nuestro cronograma planificamos con optimismo terminar el 18 de septiembre, a pesar de que el lanzamiento recién se hará el 30 de septiembre. En la realidad, las cosas no siempre resultan como se las planifica. Es probable que el equipo de productos necesite un tercer sprint un poco más corto para finalizar el producto. O tal vez los equipos de diseño y contenido necesitan más de una semana para crear sus activos, lo que se puede postergar el plan de las redes sociales. O sea, esto nos quiere decir que es inevitable que un cronograma de trabajo, digamos, que al 100% se va a cumplir en fechas
que nosotros establecemos. Siempre va a haber un margen de error. Ahí también nace la parte de la probabilidad y estadística. ¿Por qué? Porque en la probabilidad estadística se dice la estadística que hay un sesgo en información. Hay un margen de error de más menos 5. O sea, quiere decir que yo puedo tener más 5 hacia adelante o menos 5 hacia atrás. O sea, que puedo terminar mucho antes o puedo terminar mucho después, dependiendo la necesidad de mi proyecto. ¿Esto de qué va a depender? Va a depender de la productividad de sus responsables de actividades y tareas. También de qué va a depender de los factores externos que puedan afectar a sus tareas. ¿De qué va a depender? Que hacia lo mejor yo coloqué una licitación para solicitar un parque para hacer la junta vecinal, que realmente el gobierno, ya sea estatal o municipal, me responda mi oficio en tiempo y forma. Porque a lo mejor yo pueda decir que lo contemplé para 15 días, pero voy el día 15 al municipio y pregunto cómo está, si me otorgaron el permiso y me dicen que todavía no lo ha revisado el presidente municipal o el encargado de revisar esos documentos. Y me dicen, es que tienes que regresar. Y te piden otros 2 días más. Y regresas a los 2 días y tampoco hay respuesta. Entonces, esto que va a pasar, que lógicamente aplaza los tiempos de realización. Entonces, esto nos va a servir para tener esa famosa holgura. Ok, esto se los adelanté, que era el proceso de comunicación, que era lo del feedback. La comunicación es el proceso por medio del cual se transmite información de un ente a otro. Es el intercambio de sentimientos, opiniones o cualquier otro tipo de información mediante el habla, escritura u otras señales. Algo que nosotros veíamos y hemos estado viendo dentro de estos foros de clase, el foro de clase de la semana pasada, que era vinculación con colaboradores, y esta semana que es la comunicación interna, cómo los canales de comunicación pueden influenciar drásticamente en la comunicación asertiva. Por ejemplo, a veces el tono de voz puede interferir, porque a veces una persona puede tomar y estás hablando tan golpeada que puede decir está molesto, está enojado, está frustrado, o sea, ya se salió de sus cabales. Y esto puede intermediar en la parte de la productividad o sentir que el empleado a lo mejor dice, ah, no, pues es que tiene algo en contra. Pero a lo mejor es su forma de hablar. Pero el canal de comunicación no es el eficiente. Por eso nosotros nos permitimos a través de esos canales de comunicación interna identificar cuál sería la mejor opción para poder comunicarnos con los colaboradores. Por ejemplo, chats internos, por ejemplo, voice IP, por ejemplo, otros compartían tecnologías de inteligencia artificial, por ejemplo, Zoom, por ejemplo, Meet, por ejemplo, Teams. ¿Por qué? Porque a su vez Teams, Meet, Zoom, por ejemplo, Telegram nos permite hacer videollamadas, WhatsApp nos permite hacer videollamadas, pues nos va a acercar a esas personas o a los colaboradores para poder identificar, para poder tener una charla en la que puedan saber cuáles son las cuestiones que se van a tratar o las situaciones que están afectando a la empresa o al proyecto. Entonces, eso va a ser la importancia de los canales de comunicación, que podamos identificar cómo a través de un canal de comunicación podemos resolver problemas. Pero para esto necesitamos identificar qué es la comunicación interna y qué es la comunicación externa. A simple y muy sencillo, la comunicación interna es toda la comunicación que nosotros tengamos con los colaboradores y la comunicación externa es todo lo que hay afuera, o sea, el público objetivo. La comunicación interna es la comunicación dirigida al cliente interno, es decir, al trabajador. Nace como respuesta a las nuevas necesidades de las compañías de motivar a su equipo humano y retener a los mejores en un entorno empresarial donde el cambio es cada vez más rápido. ¿Por qué es tan importante retener al personal? En la actualidad vemos mucha rotación de personal en muchas empresas. Eso es algo que es de muy llamativo suceso porque podemos decir que a lo mejor la empresa no está funcionando como debe de ser. A lo mejor los canales de comunicación, a lo mejor el manual de bienvenida, a lo mejor el clima laboral no es el correcto. Entonces, todo esto puede influenciar en la comunicación interna. Pero ¿por qué puede ser de tanto impacto? Que realmente a lo mejor el trabajador se vaya. Porque cuando tienes una empresa, la empresa invierte en capacitación, la empresa invierte en contratación, la empresa invierte en viáticos para mandarte a otro lugar para que te capacites. Comúnmente muchas de las empresas privadas te mandan a otros sitios para que puedas capacitarte.
Entonces, desde ahí ya tenemos un gasto. Cuando capacitas al empleado hay otro gasto porque le das para su comida, le das para su hospedaje, pero resulta que cuando empieza a trabajar el empleado dentro de la empresa, se da cuenta que a lo mejor el clima laboral no es el acorde. Lo primero que hacen es decir, gracias por esto, y se van a otro lugar. Esto impacta porque ya hubo un gasto que salió de la empresa en la parte del que acabo de mencionar, desde la capacitación hasta el momento del adiestramiento, hasta el momento de que el trabajador ya está puesto en marcha. Pero se me va. ¿Y qué va a suceder? Que yo tengo que volver a contratar, tengo que volver a capacitar, tengo que volver a gastar para poder volver a tener el personal idóneo. Entonces, todo esto nosotros tenemos que identificarlo. ¿Y cómo? A través de una comunicación asertiva. ¿Qué es la comunicación externa? La comunicación externa se refiere al conjunto de acciones informativas que una empresa dirige con el objetivo de reforzar las relaciones con diferentes públicos, ya sea sobre la propia compañía o sobre sus productos o servicios. Es decir, la comunicación externa nos va a permitir a nosotros como proyecto poder acercarnos a ese público objetivo con el afán de que conozcan cómo está el avance del proyecto, cómo a través del cronograma de trabajo. ¿Cómo? A través de redes sociales. Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, TikTok. Ahorita estamos a la vanguardia con las tecnologías. Muchos mencionaban, ¿no?, el hecho de cuántos millones de personas el día de hoy visualizan TikTok, cuántos millones de personas se encuentran en la mayor parte del tiempo en Facebook. Sabemos perfectamente que tanto Facebook como Instagram como TikTok son tecnologías de ocio. Sin embargo, existen muchas herramientas y existen muchos medios que nosotros o estrategias que podemos aplicar para acaparar la atención. ¿Cómo? Sabiendo cuál es el medio o el canal al que yo me voy a dirigir, cómo me debo dirigir hacia ellos para poder identificar que se acerquen a mi proyecto. Mercadotecnia, merchandising. Tengo que aplicar la mercadotecnia para poder identificar, para poder acercarme, como con creatividad, innovación, con la información confiable, con buscar frases selectivas, con buscar frases detonadoras. Dentro de todo esto, en la parte de la comunicación interna, existen diferentes tipos de comunicación y esto lo han vivido muchas personas a lo largo de su vida, porque dentro de las empresas van a encontrar jefes y líderes, pero existen 4 estilos principales de comunicación: comunicación pasiva, comunicación agresiva, comunicación pasivo-agresiva y la comunicación asertiva. Muchas, muchas de las empresas utilizan la comunicación pasivo-agresiva, pero son muy pocas las que utilizan la comunicación asertiva. ¿Cuál va a ser la diferencia que existe en la comunicación pasivo-agresiva, que es la que la mayor parte de las empresas utilizan? Vamos, un ejemplo muy claro. Tenemos a nuestro personal contratado y el día de hoy me doy cuenta en el esquema de productividad que Juan durante 5 meses estuvo trabajando perfectamente. Juan era el empleado casi, casi perfecto, el empleado de los meses. Y se le aplaudía siempre, se le daba su reconocimiento. Pero Juan al sexto mes baja su productividad en un 50%. ¿Qué va a hacer este jefe con Juan? ¿Le va a aplaudir porque bajó su productividad o lo que va a señalizar es su baja productividad? Comúnmente la comunicación pasivo-agresiva es lo que hace. Cuando tienes ese esquema de productividad te van a aplaudir, pero cuando fallaste en algo te van a señalar más de lo que realmente fueron tus aciertos. A la diferencia de la comunicación asertiva, el líder lo que debe de hacer es la escucha activa. A ver, Juan, puedes pasar a mi oficina. Cualquier Juan en cualquier escenario va a tener miedo, porque cuando te dicen pasa a la oficina y está el jefe o es el director del proyecto, va a pensar que lo van a correr. Ok, en la comunicación pasivo-agresiva podría suceder, pero en la comunicación asertiva, Juan va a ser escuchado. Juan le van a preguntar qué pasó. Entonces Juan va a estar en empatía. Adelante, Sergio. Te abro tu micrófono, Sergio.
Buenas tardes, asesor. ¿Sí me Buenas tardes. escucha? Sí, claro. Buenas tardes, compañeros. Sí, comentaba sobre lo que comenta de la comunicación asertiva, que sí es muy importante porque cuando tienen una comunicación asertiva, las empresas entonces saben retroalimentar al empleado, o sea, lo retroalimentan en qué estás fallando, qué está pasando, no me has, no, por poner un ejemplo, bueno, Juan, no me tienes el informe que te pedí, ya pasaron 3 días, y no me lo has tenido, ¿qué estás pasando? Le preguntan cómo se siente, qué pasa con él, y posteriormente le dicen, eres un buen trabajador, cumples en esto, eres muy puntual, nunca faltas, eres muy bueno, pero te pedí un informe tal día y no me lo tienes. Entonces te encargo, Juan, que tienes para mañana a tal hora para que me lo tengas. Este, y para mí eso viene siendo una comunicación asertiva, porque Correctísimo. buenos, le señalan los puntos buenos y ya después lo retroalimentan y le dicen, tienes tanto tiempo para entregarme esto. Y eso es muy efectivo. Efectivamente, Sergio, de hecho, esa es la comunicación asertiva. Bien, para eso le vamos a continuar con tu participación. Vamos a desconectarnos de esos 30 minutos y nos volvemos a reconectar con el mismo link, por favor, para darle continuidad.